Me recuerdan a mí cuando comencé a predicar, cuando comencé a enseñar. Ser joven y ser cristiano es glorioso. ¿Ok? Es algo que tenemos que valorizarlo, porque esto no es cualquier cosa. Amén. El título que nosotros tenemos, cuando la Biblia dice, cuando el apóstol Juan, ¿verdad?, escuchaba a Saraí decir acerca del capítulo 1 de Juan, yo me lo sé casi de memoria, cuando Juan dice a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, eso es. Amén. ¿Ok? Eso es. Aquí cualquiera puede decir, oh, mi apellido es Cuello, soy hijo de fulano de tal, mi abuelo era aquí. Está bien, se acepta y pero no hay ningún otro título más grande que el ser hijos de Dios. Así que en esta tarde voy a estar hablando acerca de posiblemente 3 personajes. Quizás comienzo con uno y nos quedemos en uno, no sé. ¿Ok? Pero quiero que tengamos, yo le voy a hacer preguntas sencillas acerca de algunos de ellos. Y yo sé que nosotros aquí en Guatemala tenemos la bendición, y creo que también en Honduras, porque está hermano Aníbal y hermana Melissa. En Centroamérica, vamos a decir, ¿okay?, nos gusta conocer la Biblia, ¿okay?, nos gusta conocer la palabra del Señor. Así que les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Génesis. En el capítulo 39, vamos a leer ahí unos versos. Génesis capítulo 39, verso 7, aunque vamos a considerar la historia, pero verso 7 al 12. ¿Okay? Génesis capítulo 39, verso 7 al 12. Sé que es una historia muy conocida, pero vamos a tratar la manera de ver qué sacamos para nuestro beneficio personal. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Vamos a dejarlo. Pueden sentarse. ¿Cuántos han leído la historia completa de José? Algunos, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Son preguntas sencillas. ¿Cómo se llamaba el papá de José? Yo. Todos pueden decir al mismo tiempo. Jacob. ¿Ok? Jacob tenía un hermano. ¿Cómo se llamaba el hermano de Jacob? Esaú. Era peludo. ¿Cuál era la diferencia entre Esaú y Jacob? Una de tantas, pero las más visibles, las que nosotros podemos
como que dice, palpar casi. ¿Okay? ¿Cómo era Jacob? ¿Era el primero? ¿Mm? ¿Era el primero? No, ellos eran gemelos, fíjense. Es curioso, ¿no? Eran gemelos. Y dice que en el momento de nacer, ¿ok? Jacob iba a ser el primero, pero el otro lo jaló y terminó siendo primero. Ellos vivían, ellos estaban en una continua pelea desde el vientre de la mamá, se daban golpes dentro. Era una batalla la que había entre ellos, ahí adentro del estómago de Rebeca, ¿okay? Que así se llamaba su mamá, ¿okay? Y el papá de ellos, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? No, el papá de Jacob y de Esaú. Era el hijo de Abraham. ¿Cómo se llamaba? Isaac. Isaac, ¿ok? Isaac. Entonces, Jacob, Esaú, pero el joven de que vamos a hablar en esta hora, con el cual yo deseo que ustedes, varones y muchachas, ¿ok? También ustedes se pueden identificar con José. José es un personaje en la Biblia que su vida nos enseña a nosotros tanto de lo que ocurre en nuestra vida personal como hijos de Dios que somos. ¿Okay? José tuvo el privilegio de ser hijo de Jacob, pero a la vez tuvo el privilegio de ser el hijo de una mujer que ya quisieran muchas mujeres en este tiempo, ojalá y ustedes desean eso, ser amadas de la manera que la mamá de José fue amada. ¿Saben cómo? ¿Recuerdan cómo se llamaba la mamá de José? Un personaje bíblico que hay que saber esos nombres. Esta muchacha se llamaba Raquel. Esta muchacha era prima hermana de Jacob. Huyendo de Esaú, por mandato de su madre Rebeca, Jacob se va donde estaba la familia de Rebeca y llegó a la casa de Labán, que así se llamaba el papá de Raquel. Y la Biblia dice que cuando Jacob conoció a Raquel, que era hermosa, se enamoró de ella. Y en ese tiempo no era como ahora, ¿verdad? Para que un joven consiguiera a una muchacha, tenía que pagarle al papá de la muchacha una cantidad de dinero, se llamaba una dote, ¿ok? Según sé, aún aquí en Guatemala, en el occidente, pan, chocolate o incluso cabras o vacas, ¿ok? Tiene que pagar el muchacho a los papás de la novia, ¿ok? Entonces, la situación entre ellos fue que Labán ni siquiera le puso el precio a su hija. Fue Jacob, de tanto que se enamoró de Raquel, que le dijo: mira, yo voy a trabajar 7 años por Raquel. ¿Okay? Imagínate dedicar el sueldo de 7 años, ¿okay?, por la novia. Labán, que no era tan buena gente, era bastante mentiroso, ¿ok? Le dijo: está bien, perfecto. Cuando terminan los 7 años, Jacob le dice: bueno, dame mi mujer, ya cumplí, ya hice los 7 años. ¿Qué creen que pasó? Le dio la otra, imagínate. Qué sé yo, se emborracharon porque la fiesta salía bien y toda la cosa, hicieron el chonguengue en el día, y bueno, se llegó la hora de irse cada quien a su tienda. Y dice la Biblia que Labán, en vez de llevarle a oscuras
a la que Jacob amaba, le llevó a su hermano mayor, llamada Lea. Okay. En la noche, en lo oscuro, ellos tuvieron intimidad, como es lo normal, la noche de luna de miel. Okay. El problema está que al día siguiente, cuando el sol salió, Jacob se dio cuenta que la que estaba ahí acostada a la par de él no era la mujer por la cual él había trabajado 7 años. Qué engaño, ¿no? ¿Quién se hubiera alegrado de eso? Ninguno. Jacob va y le reclama a Labán y le dice: ¿por qué me engañaste? Yo no trabajé por esto. Entonces Labán se excusa y dice: pero es que ¿sabes qué? Que aquí nuestra costumbre es de que la más joven no se casa primero, se casa la mayor. Okay. Pero le dice: no hay pena, no hay pena. Trabajas otros 7 años y te llevas también a otra. Okay. Y la Biblia dice que Jacob amaba tanto a Raquel que esos 7 años se pasaron, ni lo sintió. Por eso dije, las muchachas no quisieron que eso pareciera por ahí alguien en su vida que esté dispuesto a hacer todo eso por ustedes. Sería algo muy, muy maravilloso. Pero aunque ese es un amor humano que está manifestando Jacob, a la vez es un tipo del amor de Cristo por su iglesia, que es capaz de hacer todo, hasta dar su vida por causa de nosotros. ¿Ok? Eso es glorioso. Bueno, cuando se llegaron los otros 7 años, entonces sí, Labán le entrega a su esposa y ya era una familia de 3. Aparte de eso, que Jacob le había dado una de las criadas a Lea, su hija mayor, y luego también le da otra de sus criadas también a Raquel. Así que estaban las 2 esposas y estaban las 2 criaturas de ahí, nomás eran criadas. Okay. La historia continúa y sigue bien de largo. Okay. Pero la Biblia dice que Jacob seguía amando más a Raquel que a Lea. Y Lea dice que, me imagino, triste, porque no era amada por su esposo, y ella sí amaba a su esposo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios, en compensación a la falta de amor que tenía Lea, Dios le permite a Lea ser mamá. Okay. Pero a Raquel le había quitado ese derecho. Yo no sé cómo era Raquel como persona, si era orgullosa. Posible. Es posible que Raquel le decía a Lea: mira, a quien ama es a mí. Fue por mí que él trabajó 15 años, por ti no trabajó nada. Y así pasó el tiempo. Lea le da bastantes hijos. Lea terminó dándole 6 hijos. Hace poco estaba terminando de leer Génesis. Y Lea terminó dándole, ella, 6 hijos a Jacob. Aparte de eso, la criada de Lea le dio otros hijos. Y luego la criada de Raquel también le dio hijos a Jacob. Y por último dice que Dios se acordó. Qué lindo es Dios, ¿no? Dios se acordó también de Raquel y le concedió ser mamá. Y le dio a José. ¿Okay? Y todo el amor que Jacob tenía por Raquel ahora lo colocó en su hijo José. Ya los otros muchachos ya eran grandes. ¿Okay? Ahora José, comienza la historia de José con los sueños de José. Que todos, espero que si no los han leído, por favor, lean la historia de José. Les va a servir de mucho. ¿Okay? Comienzan los sueños de José. Pero también así, la envidia, el malestar, el odio, ¿okay?, de sus hermanos en contra de José. Se llegó un momento en donde el odio fue tanto que ellos decidieron incluso matar a su propio hermano para evitar que los sueños de José se cumplieran. Pero Dios tenía planes muy grandes para José.
terminaron vendiéndolo para Egipto, llega a Egipto, pero hay una palabra clave en la vida de José. ¿Se acuerdan ustedes cuál es esa palabra clave en la vida de José? Creer. Sí, por supuesto, él creía en Dios en una forma tremenda. Pero fíjense, dice que cuando los hermanos de José lo venden, ya no lo matan, lo venden, Dios lo preservó, no lo mataron, lo vendieron. Dice que José, llevado a Egipto, allá lo llevan al mercado de esclavos y lo vuelven a revender. ¿Ok? José es un tipo de Cristo. ¿Ok? A José lo vendieron por ¿cuántas monedas de plata? 30. 20 monedas de plata. Valía un esclavo en ese tiempo. ¿Ok? Pero ya cuando lo llevan a Egipto y allá lo revenden, por así decirlo, ya no dice la Biblia cuánto pagaron por José. Allá le pagaron más. Y lo compró un oficial del faraón. Era un general posiblemente de faraón. Y ahí comienzan los problemas. Pero la clave en la vida de José es esto, que cuando lo vuelven a vender, hay una palabra que dice, pero Jehová estaba con José. Pero Jehová estaba con José. Y esa misma palabra viene para nosotros hoy. ¿Ok? Puedes tener problemas, puedes tener tribulaciones, te pueden despreciar, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios dice que Jesús prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso debe de darnos a nosotros seguridad, confianza. ¿Ok? Si Dios es con nosotros, dice la palabra del Señor, ¿quién contra nosotros? ¿Ok? José, siendo un príncipe, porque era un príncipe, es vendido como esclavo, luego es revendido como esclavo, es llevado a la casa de Potifar. Allá, Potifar se dio cuenta de que José no era un personaje común y corriente, que en José había sobre él una bendición especial. ¿Okay? El nombre de José significa Jehová añadirá. Eso significa Jehová añadirá. O sea, Jehová siempre va a añadir bendición a alguien que se llama José y que teme a Dios. Eso estamos hablando con Dios. ¿Okay? Alguien que se llama José y que teme a Dios, Jehová siempre va a añadir bendición a su vida. ¿Okay? Entonces, comienza la vida de José en la casa de Potifar. Es que Potifar se dio cuenta que la llegada de José a su hogar trajo ¿qué? Bendición. Trajo bendición. Potifar comenzó a prosperar. Y entonces, ¿qué dijo él? Bueno, aquí hay algo maravilloso, aquí hay algo muy bueno. Se dio cuenta, dice, que Dios estaba con José. Y depositó en las manos de José todo lo que tenía. Todas sus riquezas. José, de ser un esclavo, era un esclavo, pero un esclavo no cualquiera. Era un esclavo que era el administrador de Potifar. Todo lo que se hacía en la casa de Potifar se hacía conforme a lo que José decía. Pero es ahí todo yo lindo, ¿no? Parece que. Pero no. Satanás, tenemos que darnos cuenta que Satanás jamás va a estar quieto. Él va a estar siempre interesado en hacernos daño. ¿Ok? Y estando ahí, en la casa de Potifar, la Biblia dice que José tenía varias cualidades. Una de ellas era que era hermoso, como ustedes, como nosotros. Era guapo. ¿Ok? Era guapo. Y la gracia de Dios en él nos hacía verse mucho más hermoso. ¿Okay? Un hijo de Dios, ¿por qué cree usted que el diablo nos persigue tanto? No sé.
Los piropos. Usted dirá, pero hermano, a mí nunca me han dicho un piropo, eso es lo que tú crees. ¿Sabes qué es lo que piensa tu vecina o tu vecino? Ajá. O cuántas veces en Facebook, como, ¿verdad? No te cae ahí, no te están piropeando. Entonces, la mujer de Potifar puso los ojos en José. Y ahí comienzan los problemas. Esta mujer lo tenía todo. Esta mujer era la esposa de Potifar. Esta mujer vivía con un hombre rico. Esta mujer tenía todo en la casa. Mas sin embargo, esta mujer quería algo que era inalcanzable para ella. Ella pensaba que por su dinero y por su influencia económica, este muchacho iba a caer rendido a sus pies. ¿Okay? Y esta mujer va directamente al grano y le dice, duerme conmigo. Duerme conmigo. ¿Okay? Alguien dijo, ¿a quién le dan pan que llore? ¿Verdad? No, pero José no era así. José no era así. Yo estoy seguro que la mujer de Potifar no era fea. ¿Okay? Duerme conmigo, le dice. Y él le dice, no. Le dice, mira, aquí en esta casa no hay otro más grande que yo. Miren eso. Aquí en esta casa no hay otro más grande que yo. Mi amo, tu marido, todo lo ha puesto bajo mi autoridad. Solamente hay una cosa, solamente hay alguien a quien él se ha reservado para él. Le dice, y eres tú, porque eres su mujer. Entonces, le dice, ¿cómo yo podría hacer semejante mal? ¿Cómo yo podría pecar en contra de mi amo y en contra de mi Dios? Y esa es la esencia de nuestra vida. ¿Okay? La decisión personal que nosotros tenemos que tomar, que tener acerca de lo que yo quiero ser. ¿Okay? Como persona, ¿a dónde yo quiero llegar? ¿Okay? Si yo tomo la decisión de servirle al Señor con todo mi corazón, van a pasar los años, ¿okay? Y voy a permanecer. Yo comentaba, creo hace, no sé si fue la vez pasada o el año pasado, comentaba de que cuando yo acepté a Cristo, ustedes sabían que era una juventud bien grande que había en la iglesia, compañeros, ¿sí? Servidores. Pero triste y lamentable, muchísimos de esos que estábamos ahí, que predicábamos juntos, ellos ya no les sirven al Señor, algunos ya ni viven. Algunos ya ni viven. ¿Okay? Se fueron para Estados Unidos y ya sus vidas cambiaron. Mas sin embargo, cuando nosotros tomamos la decisión, porque a nosotros, el Señor dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. ¿Ok? Nosotros estamos aquí no porque nosotros hubiésemos elegido a Dios, no, Él nos eligió a nosotros. Amén. ¿Ok? Entonces, como Él nos eligió a nosotros, y ahora nosotros entendemos que obedecer a Dios y que amar a Dios nos conviene, porque nos conviene, nos va bien. Entonces nuestra decisión es permanecer. Yo quiero permanecer. Yo quiero hacer todas las cosas con tal de agradar a Dios. ¿Ok? En el tiempo que vivimos necesitamos una juventud que se levante con el deseo de servir. Que no se canse. Yo no me canso. Yo no me canso de servir al Señor. Ahorita el 20 de abril. El 20 de abril yo voy a cumplir, escuchen bien eso, 44 años de estar sirviendo al Señor. Yo no estoy cansado. No, ¿qué va? Yo no me canso de cantar a gritos en la iglesia, en la casa, en mi carro, donde sea. No, para nada. Yo no me he cansado de leer la Biblia. ¿Qué va? No. Y de seguir predicando. Lo voy a seguir haciendo. Yo comencé a predicar a los 8 meses de haber aceptado a Cristo. Y Dios en su misericordia nos sigue teniendo ahí. Entonces, José, ¿qué bien eso? En el tiempo de José, nosotros ahora tenemos tantos beneficios, o sea, tantas cosas.
José no tenía Biblia. Cuando José, la ley no existía. La ley no se había dado. Amén. José no iba a la iglesia. ¿Cómo José, sin tener todo lo que nosotros ahora tenemos, sabía que acostarse con una mujer que no era su esposa, él sabía que era pecado? Ajá. Él sabía que iba a desobedecer a Dios y que iba a ofender a su amo. El trato personal que José tenía con Dios y Dios con José era maravilloso. Ahora nosotros tenemos Biblia, tenemos maestros, tenemos templos en donde nos congregamos, tenemos hermanos que nos motivan, que nos enseñan, que nos ayudan. Ajá. Así que deberíamos de ser parecidos a José. De ser parecidos a José. José tomó la decisión de ser fiel a Dios, se guardó para Dios y pagó duro el rechazar a aquella mujer diabólica. José se llegó un momento, según la historia, sigue diciendo, fíjense bien eso, dice, hablando ella a José cada día, verso 10, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Mire, ¿cómo habla la Biblia ¿verdad? Tan claro y a la vez con tanta sensibilidad, ¿no? Dice, para acostarse al lado de él. Oh, necesitaba nada más calorcito. No, ella no buscaba calorcito. Y luego dice ahí, para estar con ella. Aquí ya somos jovencitos, pero ya saben. Él no era que necesitaba que le dieran calor, no, ella quería sexo. Sexo. ¿Ok? Entonces, dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa ahí. Esta mujer era terrible. Ella mandó a todos los criados, le dio un day off, un día feriado. Dijo, miren, pobre, ustedes han trabajado tanto, se merecen un día feriado, quédense en sus casas, váyanse a disfrutar de su casa. Porque ella quería que estar sola. José no sabía. José llega, como siempre, llegaba a su casa a hacer su trabajo y cuando llega, no estaba Pedro, no estaba Juan, no estaba María, no había nadie. Pero estaba la diabla. Estaba la diabla. ¿Ok? Dice, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa ahí. Y ella lo asió. ¿Sabe qué significa esa palabra? Lo asió. Ella lo agarró. Eso significa asió o asir. ¿Ok? Es agarrar. ¿Ok? Dice, y ella lo asió por su ropa. Por su ropa. ¿Ok? Diciendo, duerme conmigo. Era de día, la gente duerme de noche, ¿verdad? Más claro no cantan gallo. Se dice, duerme conmigo. No hay nadie que nos vea. ¿Ok? El marido estaba en el palacio del rey atendiendo al rey. ¿Ok? Dice, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Tenemos que trasladarnos a esa época. José no usaba pantalones, los pantalones no existían. ¿Ok? Túnicas. Es como si vamos a Occidente, ¿verdad? Las mujeres allá usan ¿qué? Un corte, ¿no? Se enrollan acá y luego se amarran. ¿Qué es lo que pasa? Si alguien viene y le suelta la faja de qué, el corte, se cae. Así pasó con José. Asió ella de su ropa y se lo arrancó. Y José prefirió salir desnudo. Es posible que andaba llevando algo, alguna ropa interior, pero salió desnudo, corriendo. Él dijo, no importa que me vean desnudo, pero yo no voy a obedecer.
desobedecen a Dios. Cuando esta mujer vio eso, dice que comenzó a dar voces, a gritar, a decir, este quiso violarme. Ajá. Terrible. Hizo un escándalo, ahí sí llamó a los trabajadores, les gritó, miren, nos trajeron aquí un hebreo ¿ok? Y agarró, qué terrible. Y dice que agarró la ropa de José y se quedó ahí con la ropa a la parte hasta que llegó Potifar. Y le repitió las mismas palabras a Potifar. Mira, el hebreo que nos trajiste hizo esto. Pero yo pienso y digo, Potifar conocía a su mujer. Amén. Estoy seguro. ¿Sabe por qué? Porque estoy seguro que tal vez no había sido la primera vez que esa mujer le había puesto los cuernos a Potifar. Así. Porque aunque se enojó, aunque Potifar se enojó, agarró a José y lo colocó en la cárcel. Si Potifar no hubiese conocido a su mujer, y casi estoy seguro que Potifar sabía que la mujer acosaba a José, quién sabe si hasta José ya le había dicho a Potifar, mira, tu mujer me está forzando. ¿Ok? Porque si eso no hubiera pasado, Potifar tenía el derecho de matar literalmente a José. ¿Ok? Pero Potifar agarra a José y dice que lo puso en la cárcel, no en la cárcel común, la puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. O sea, ahí estaban, era como una cárcel que hay aquí en Guatemala, en donde está el expresidente, ¿cómo se llama? Otto Pérez Molina, ¿no? Molina, ¿no? Okay, ahí está con todos sus secuaces. Es una cárcel especial. Sí, ahí no están los pandilleros, ahí es una cárcel especial para los de caché, pero están presos. ¿Okay? Entonces colocan allá a José. ¿Okay? Mire, y vuelve a aparecer la frase hermosa de esto. Dice, lo llevan a la cárcel, pero ¿cuál era la frase? Pero Jehová estaba con José. ¿Y si Dios es con nosotros? ¿Quién es contra nosotros? ¿Ok? Así que José, otra de las cosas maravillosas que podemos encontrar en la vida de José es que José no renegaba, José no se rebelaba, José no se defendía, porque no se dice ahí que José se defendió de las acusaciones de esta mujer. Más adelante lo hizo cuando... Pero la vida de José para nosotros es un ejemplo, jóvenes. Para mí, José es uno de los personajes favoritos de la Biblia, porque me enseña acerca de los problemas que existen en las familias. En las familias hay problemas. ¿Sí? Sobre todo en las familias grandes, donde hay muchos hijos, hay problemas. ¿Okay? Es un problema cuando el padre tiene su hijo favorito y la madre tiene su hijo favorito. ¿Okay? Es un problema serio. Entonces, pero José, él fue siguiendo, él sabía que Dios tenía para él algo grande, Dios se lo había manifestado desde jovencito. Dios le había manifestado que él iba a llegar a ser alguien grande. ¿Okay? Y se mantuvo ahí, se mantuvo firme en lo que Dios le había mostrado. ¿Sabe que esto es algo serio? ¿Sabe que cuando vendían a un esclavo y lo colocaban en la plaza, ¿cómo creen ustedes que estaba el esclavo cuando lo estaban vendiendo? ¿Ah? Totalmente desnudo. Totalmente desnudo. Porque el que lo iba a comprar tenía que examinarlo totalmente. Si tenía enfermedad, no lo compraba. Okay. Y saben que Cristo, cuando fue crucificado, estaba totalmente desnudo. ¿Cuánto pagaron por Cristo? 30 monedas de plata. Ya para el tiempo de Jesús,
los esclavos valían 30 monedas, ya no valían 20, ya habían subido de precio. ¿Ok? 30 monedas. Pero Jesús estaba en la cruz, desnudo. ¿Ok? Entonces, vemos que la vida de José llega hasta la cárcel, pero la frase llega, pero Jehová estaba con él. Hay personas que nacen para ser líderes, que no tienen que buscar privilegios, nacen para ser líderes. Dios coloca en ellos un liderazgo que es algo tan natural. Natural. ¿Ok? José llega a la casa de Potifar y lo ponen de líder. José llega a la cárcel y lo ponen de líder. Dice que el carcelero vio en José la gracia que había y él dijo, este no es un cualquiera, tú serás el líder, tú te vas a hacer cargo de la cárcel. Y él comenzó a hacer bien su trabajo. Cuando los ojos de Dios están puestos sobre nosotros, nosotros no tenemos que hablar mal de nadie para ascender. No, qué mal. Qué mal. Cuando ustedes lleguen al mercado laboral, de algunos, yo sé, Miguelito que ya trabaja, algunos, pero la mayoría de ustedes son jovencitos, ok, Aníbal, Melissa, ok, no puedo ser una persona. Pero ustedes jóvenes, cuando ustedes les toque y van a llegar al mercado laboral a trabajar, quizás Dios los lleve a una empresa, después que ustedes ya estudiaron, se graduaron, etc. Van a ser colocados en ese lugar y Dios va a hacer que ustedes suban sin que ustedes apachurren a nadie. Y van a tener, o sea, va a haber gente que los va a envidiar, va a haber gente que les va a hacer problemas, pero ustedes van a mantenerse arriba. ¿Por qué? Porque esa es la promesa. Y serás cabeza y no cola. Y estarás arriba y no debajo. ¿Ah? Yo podría contarles hoy tantas experiencias que he tenido a través del tiempo en Estados Unidos. ¿Sí? Hablando en lo material, cómo Dios me ha llevado de ni siquiera haber terminado la primaria, de ser jefe de gente graduada y ganar mejor que muchos ellos y toda la cosa, por la pura gracia de Dios. Por la pura gracia de Dios. ¿Okay? Entonces, José obedeció a Dios, se mantuvo fiel a Dios y terminó, terminar con la vida de José, terminó siendo el segundo en el reino del imperio egipcio, no cualquier cosa, el segundo. Y se cumplieron los sueños que José había tenido. Ajá. Y se llegó el momento, mira hermano, esto es tremendo, ¿ok? Dios lleva a José de esta manera a Egipto, lo lleva a ser el segundo del reino, para preservar a la nación, para que ahí se formase la nación de Israel, para que 430 años después, de ahí Dios saca su nación, su pueblo, más de 2 millones de personas, salen de allá para ir a conquistar la tierra prometida. Ustedes no saben hasta dónde Dios lo va a llevar. No lo saben. Pues no sabemos. Okay. Cuando yo tenía 13, 14 años, que no era cristiano, me dicen que yo acepté a Cristo. No tenía ningún título, no tenía nada. Y yo no sabía nada. ¿A dónde Dios me iba a llevar? Pero Dios sí sabía. De mi familia yo fui el primero que viajé para Estados Unidos. Y después, casi toda mi familia está allá. Y están más que bendecidos. Económicamente, olvídese. Pero Dios movió a alguien primero
Y aunque cuando yo iba creciendo, yo lo digo así, porque es la verdad, cuando yo iba creciendo y mi familia muy grande, ¿ok? Yo hubieron momentos en los cuales sentía que era menospreciado en mi casa, que era uno de los más chiquitos, que no crecía. ¿Qué hasta eso pasa? ¿Ok? Cuando uno no crece rápido, ¿verdad? Le ponen hasta apodos y de aquí y allá y esto y lo otro. Y el sentirse, porque eso me pasó a mí, que el sentirse que mi mamá tenía su hijo favorito, que los querían a todos, pero se mostraba y mi papá tenía su hijo favorito. ¿Ok? Y yo estaba en medio. Entonces, pero de ver cómo Dios, hermano, cómo Dios hizo que de no ser el favorito, por así decirlo, ¿verdad? Luego Dios me levantó hasta acá arriba, para que luego mis propios hermanos pusieran su mirada en mí y que ahora me respetan y me escuchan y oyen lo que yo les tengo que decir. Aparte de la bendición que Dios les ha dado a través de mí, en todo sentido. En mi caso yo fui el primero que acepté a Cristo también. Entonces, José llegó a ser el segundo en el reino. Ahora hay otro personaje maravilloso en la Biblia y vamos a discutir acerca de él, porque yo sé que ustedes saben Biblia. Okay. Abran sus Biblias en el libro del profeta Daniel. Okay. Si no han leído todo el libro de Daniel, por favor léalo. Okay. Así como está sentado. Daniel capítulo 1, verso 8, dice, búsquenlo por favor. Daniel capítulo 1, verso 8. Búsquenlo y léanlo tranquilo, porque es un texto muy bueno. Daniel capítulo 1, verso 8. Esos son personajes que ustedes como jóvenes tienen que conocerlos, tienen que leerlos y tienen que aprender de ellos. ¿Ok? ¿Listo? Dice así. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel era uno de los príncipes de Judá. ¿Okay? A Daniel lo habían llevado como esclavo a Babilonia. Babilonia era el imperio mundial en ese tiempo. ¿Okay? El rey de Babilonia, ¿cómo se llamaba? Nabucodonosor. Nombre que alguna vez cuesta así, Nabucodonosor. ¿Ok? Nabucodonosor tuvo uno de los títulos de Cristo. ¿Sabe cuál era? Rey de Reyes. ¿Ok? Uno de los títulos de Cristo. Así que Nabucodonosor, Jeremías, esto es glorioso, hermano. El profeta Jeremías había estado hablándole a Judá. Durante 40 años Jeremías había estado exhortando al pueblo de Judá que se arrepintieran, que se alejaran de la idolatría, porque la destrucción venía. 100 años atrás, Israel, el reino del norte, de las 10 tribus, habían sido llevados esclavos a Siria y ya no volvieron. ¿Okay? Ya no volvieron las 10 tribus. Se le llaman las 10 tribus perdidas de Israel. En el futuro van a aparecer. ¿Okay? Porque están esparcidos en todo el mundo. Y durante 40 años, aparte de esos 100 años, habían habido otros profetas como Isaías, etc. Pero Jeremías, 40 años había estado predicándoles, exhortándoles
que cambiaran su vida, que se alejaran del pecado. Ellos no obedecieron. Se llegó el tiempo en el cual había un rey llamado Joacim, que fue el último rey. Y por fin Nabucodonosor fue capaz de romper las murallas de Jerusalén y llevarse a la gente, aunque en realidad echaron como 3 viajes. Se llevaron un grupo grande, después otro. ¿Okay? En uno de esos grupos iba Daniel con 3 compañeros suyos, a los que normalmente nosotros llamamos los 3 jóvenes hebreos. ¿Okay? Cuando llegan a Babilonia, Nabucodonosor, que no era un rey común y corriente, era un hombre muy inteligente. Le da la orden al jefe de los eunucos y le dice: mira, leámoslo porque esto es importantísimo. Pues ya no he leído esta historia. Daniel capítulo 1 dice: en el año tercero del rey Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor, ve bien eso, Dios, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. ¿A quiénes tenía que traer? Oigan bien eso. El diablo siempre va a querer lo mejor. ¿Sí? Escuchen, ¿a quiénes quería el rey? Dice: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, que no tuviesen defecto. Miren las cualidades que tenía que tener. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, que fueran guapos como ustedes. Los feos ahí no calificaban. ¿Ok? Muchachos de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey algo que hubiese sido para muchos, era un honor. ¿Okay? Ese era un honor. ¿Okay? Dice: y le señaló el rey ración para cada día, o sea, comida para cada día, de la provisión de la comida del rey, de lo mismo que comía el rey dijo: a estos que van a traer, me les van a dar la misma comida que yo como. Eso era un lujo. ¿Okay? Si en una de estas a alguien de ustedes le llega una invitación del presidente de Guatemala, por no ir muy lejos, ¿va? Presidente de Guatemala, ¿okay? Por algún acto que alguno de ustedes en la escuela ha hecho de heroísmo, ser el mejor estudiante del colegio, etcétera, le llegó la noticia por allá, ¿verdad? Que Jorge, Jorge es el mejor estudiante del colegio y por lo tanto lo recomendamos para ir a tener una entrevista con el presidente. Un ejemplo, cualquiera de ustedes. Y le llega la carta. ¿Cree que él se enojaría de ser invitado por el presidente? No se iba a disgustar. Llevaría la carta a la escuela y se la presentaría al director. Señor director, mire lo que me mandaron, etcétera, y voy al palacio a entrevistarme con el presidente. Sería un honor. ¿Okay? Así que el rey dice, dice, y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años. 3 años, tenía que prepararlos para que al fin de ellos, de esos 3 años, se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ellos fueron los que entraron al horno de fuego. Nosotros casi siempre mencionamos a Abraham, Mesach y Abednego, pero esos eran los nombres que le dieron en Babilonia. Los verdaderos nombres son estos. Dice: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, eran príncipes, añado. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres. Mire cómo. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego.
Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía, por tanto, ¿qué bebía? Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Por qué Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey? ¿Por qué tienen ustedes? Porque la comida era de sacrificio. Sí. Dice que la comida que el rey comía, las vacas, la carne que él comía, antes de llevársela al rey, ya la habían ofrecido a sus ídolos, a sus dioses. ¿Okay? Pero era un honor comer de la comida del rey. Pero Daniel propuso en su corazón. Eso es algo tremendo que cada uno de nosotros, ¿verdad?, debemos proponernos. No es fácil mantenerse, hermano. Como yo siempre he dicho. ¿Okay? Las tentaciones van a llegar. Y llegan bien fuerte a la vida del joven y de los adultos también. La tentación. El hecho de que una persona vaya haciéndose mayor y mayor no quiere decir que deja de tener tentaciones. Son diferentes. Pero las tentaciones ahí están. ¿Okay? Para muchos adultos, las tentaciones van más allá del aspecto sexual, van más allá a conseguir asuntos económicos, puestos, ¿ok? Billete. Se ofrecen, los políticos se ofrecen. Y proponerse, yo no me voy a contaminar. Cada vez que vienen las elecciones en un país, es una tentación para muchos y muchos cristianos que se mezclan en asuntos que no les corresponden. ¿Ok? Esto es aparte, pero entra. ¿Okay? Como ciudadanos, tenemos el deber de votar. Ese es nuestro deber. Porque el hecho de ser cristiano no nos limita a esto. Seguimos siendo ciudadanos de este país. ¿Ok? Pero, incluso un cristiano, si siente vocación de servir al pueblo, puede lanzarse a un cargo político. No tiene nada de malo. Se la va a jugar, porque los enemigos se le van a venir encima. Pero lo puede hacer. ¿Ok? Lo puede hacer. Pero sin contaminarse. Así que Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida del rey, porque ya había sido sacrificada a los ídolos, ni con el vino del rey. Lo curioso es que de todos los hebreos habían escogido a mucha gente. No cree usted que nada más eran ellos 4. Habían escogido a muchos. Porque en el palacio del rey y del reino se dedicaba mucha gente trabajando. Pero la Biblia dice que solamente fue Daniel y sus compañeros los que propusieron no contaminarse con la comida del rey. Los demás aceptaron. Los demás aceptaron. Ahora, otra de las cosas que podemos ver acá es que cuando el hombre, la mujer, el joven, el adulto, toma la decisión de servirle al Señor, Dios va a hacer las cosas para que pueda hacerlo. Dios va a ponerlo en gracia. Porque aquí lo puso en gracia. Dice que Dios puso en gracia a Daniel con el jefe de los eunucos, con el que iba a estar encargado de alimentarlos y de educarlos y de enseñarles todo. Aunque le dijo, mira, estás poniendo en riesgo mi cabeza. Pero Daniel entonces le dice, hagamos una prueba. Solamente 10 días, hagamos una prueba por 10 días. Danos a nosotros solamente legumbres, o sea, verduras y agua. Y si en 10 días tú nos ves a nosotros flacuchos, descoloridos, como diríamos aquí en Guatemala, débiles, entonces, y nosotros fuertes, más inteligentes, entonces harás lo que tú quieras. Pero, ¿qué dice la Biblia que pasó? Después de 10 días. Dice que después de 10 días, Daniel y sus compañeros estaban rosaditos, chapudos, como se llama aquí, ¿verdad? Fuertes, avispados.
Entonces dijo, las cosas están bien. Dice que él se llevaba la porción de la comida de ellos para su casa, porque no podían devolverla. Entonces el jefe más grande que él dice, ¿y qué está pasando? ¿Por qué traes esta comida? Dice la Biblia que al cabo de 3 años, cuando fueron llevados los muchachos delante del rey para ser examinados, porque tenían que pasar un examen, el rey encontró a estos 4 muchachos, ¿cuántas veces mejor que los otros? 10 veces mejor que los otros que se habían alimentado con la comida del rey. ¿Ok? Y la historia de Daniel y de sus compañeros en Babilonia fue una historia de éxito hasta el final de la vida de Daniel. Daniel le sirvió a Nabucodonosor. ¿Okay? Llegó a ser su primer ministro. Luego, Daniel le sirvió a los nietos de Nabucodonosor, siendo el último Belsasar, aquel a quien el dedo de Dios marcó en la pared, ¿verdad? Pesado ha sido y ha sido hallado falto, etcétera, etcétera. Luego Daniel le sirvió al rey Darío, que fue el segundo imperio. Amén. ¿Ok? Y luego Daniel le sirvió al rey Ciro, que fue el último que dejó ir al pueblo de regreso y reconstruyó el templo en Jerusalén. Daniel terminó muriendo en Babilonia. Pero Daniel, y aparte de eso, como premio a la fidelidad de Daniel, el Señor le reveló a Daniel el fin de los tiempos. El fin de los tiempos. Cuando nosotros leemos Daniel, tenemos que leer también Apocalipsis para entender. Daniel y Apocalipsis son 2 libros hermanos que nos enseñan a nosotros acerca del tiempo del fin. ¿Okay? La vida y el testimonio de estos 2 muchachos de los cuales hemos hablado nada más hoy, José y Daniel, lo que hicieron, lo que Dios hizo con ellos hasta el final de sus días, hermanos, es de ponerle mucha atención y saber que cosas similares a esas Dios tiene preparadas para nosotros. Quizás nosotros no vamos a ser vicepresidentes, no, eso no nos interesa. ¿Okay? Pero podemos ser personas que seamos útiles a la obra de Dios, predicadores, eso sí. Como dije, los escuché a ustedes y yo creo que hay material para seguir predicando el Evangelio en este lugar y hacerlo con gozo. No teman, no teman. Es tiempo de hacer tratos con Dios. Es tiempo de decirle, Señor, yo te quiero servir. Que cuando pasen los años, Señor, que cuando se llegue el momento, como hermano Aníbal, que el año pasado se casó con hermana Melissa, ¿okay? Que cuando se llegue el momento en el cual ustedes formen sus hogares, ustedes se mantengan firmes sirviendo al Señor. Miren, es algo glorioso servir al Señor siendo soltero. ¿Okay? Seguirle sirviendo al Señor estando casados. Y si por situaciones de la vida que no lo buscamos, se terminan estando solos, sean divorciados o viudos, y seguirle sirviendo al Señor, eso es glorioso. Porque la soltería no les evitó servir al Señor. El estar siendo casados no les evitó servir al Señor. El quedarse viudos o divorciados no les evitó seguir sirviendo al Señor. Es éxito. Porque cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, no a nuestra fuerza, porque no tenemos fuerzas propias para resistir la tentación o para resistir el mal, tenemos que estar tomados de la mano del Señor. Amén. Eso es glorioso. Ustedes pueden hacerlo.
No les digo que no van a meter la pata, no, le van a meter muchas veces. Pero se van a sostener, se van a mantener. No se den por vencidos. No digan yo no puedo. Me gustó hoy. Ninguno dijo, al principio estaban ahí, pero al final todos lo hicieron. ¿No? Eso le deja a ustedes una lección hoy. Yo puedo hacerlo. Yo puedo tomar la Biblia, tomar un texto, tomar dos, tomar tres y hablar de lo que el Señor puso en mi corazón. ¿Ok? Ser útil. Que todo lo que hagamos, dice la Biblia, sea de palabra o de hecho, lo hagamos como para el Señor. Eso es todo. Si hacemos las cosas como para el Señor. Yo siempre digo eso. Cuando usted en su casa recibe una visita y usted hace un café para esa persona, hágalo como para el Señor. Si le va a servir un plato de comida, no sea unos huevos fritos, que no se le quemen. Hágalo como para el Señor. Cuando hacemos las cosas así, va a haber éxito. No hagamos nada queriendo simplemente agradar a los hombres, nada más. No. Hagámoslo para agradar al Señor. José triunfó. José perdonó a sus hermanos. Otra cosa maravillosa de José. José nunca guardó rencor. ¿Okay? José perdonó a sus hermanos. Mejor los consoló cuando ellos se arrepintieron. Los consoló y les dijo, no me mandaron ustedes para acá, fue Dios el que me trajo. Y él es cierto, los usó a ellos. ¿Ok? Daniel se mantuvo firme, aunque murió en Babilonia, pero fue de mucha utilidad. Y hasta el día de hoy nosotros tenemos la palabra revelada por Dios a Daniel, la cual nos motiva a permanecer hasta el fin. Así que Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Ustedes son capaces de decirle al Señor en esta tarde: Señor, aquí está mi vida. Haz de mí como tú quieres. Yo me comprometo, eso sí lo puede decir usted, yo me comprometo a servir. Yo me comprometo a servir, a dar la cara por ti. ¿Ok? Yo quiero dar la cara por ti, que en la escuela sepan que yo soy cristiano evangélico. Que tú me vas a dar palabra para predicar, para evangelizar, para defender mi fe. Esto lo pueden hacer todos ustedes. Así como hablaron hoy aquí, así tienen la autoridad para hablarlo en la calle, con sus amigos, en sus casas, con su familia. Oremos. Amado Dios que estás en el cielo, en el nombre maravilloso de Jesús, en esta tarde, Señor, estamos aquí en este salón, juntos con estos jóvenes hermosos, con mis hermanos. Señor, hemos leído tu palabra, hemos visto las cosas maravillosas que tú hiciste a través de estos hombres, que eran como nosotros, de carne y de hueso, nacidos de mujer. Señor, pero que tomaron decisiones serias en cuanto a obedecerte, en cuanto a honrarte, en cuanto a servirte. Señor, en esta hora, mira este grupo de jóvenes, Señor. Hoy ellos obedecieron el llamado de venir a este lugar. Obedecieron, Señor, el atender y trajeron sus corazones, Señor, dispuestos a cantar, a adorar, a orar, a escuchar tu palabra. Señor, yo te suplico en esta hora, Padre mío, que tomes la vida de cada uno de ellos, que los envuelvas, que los abraces, que les hagas ver, Señor, que son importantes, que son valiosos y que a ellos tú los quieres usar para seguir predicando tu palabra, que a ellos tú los quieres usar para que te alaben, para que te glorifiquen y que a través de su alabanza, que a través de su servicio, Señor, tu nombre pueda ser engrandecido en la tierra.
Bendice, mi Señor, a mis hermanos líderes, bendice a hermana Zulema, bendice a hermano Gerson, a hermana Karina y a todos los que estamos aquí. Señor, que tu mano santa siga fortaleciéndolos a ellos para seguir haciendo esta labor tan hermosa que has colocado en sus manos. Te lo rogamos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Denle un aplauso al Señor.